Precisamente esta mañana se ha celebrado en la Universidad Miguel Hernández el acto de apertura del curso 2012-2013 con la asistencia del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. El presidente del Consell se ha convertido en el protagonista, ya que medio millar de profesores, interinos, representantes de sindicatos, estudiantes y miembros de la plataforma en defensa de la enseñanza pública se han concentrado a las puertas de la universidad, donde le han increpado a su llegada, a pesar de que se han encontrado con fuertes medidas de seguridad. Con gritos de fascista ha sido recibido el presidente del Consell en el rectorado de la Universidad Miguel Hernández ante fuertes medidas de seguridad. El edificio se ha cercado para evitar el paso de los manifestantes. Una veintena de policías locales, nacionales y autonómicos han protegido el recinto, vigilando atentamente la protesta. Primero fuera de la valla de protección y después a las puertas del propio edificio rectorado, cuando ya el presidente del Consell se encontraba en el interior. Entre los manifestantes se encontraba un grupo de interinos en representación de los profesores que han sido despedidos y que se cifran 160 en nuestra ciudad. Están cargados con 2 horas más, luego muchos están dando horas que no les corresponden y bueno, la realidad en los centros va a ser bastante complicada, no van a poder cubrir bien las guardias, pueden haber problemas de convivencia, puede ser bastante complicado. ¿Y vosotros al paro? Sí, nosotros en el paro, nosotros muchos en el paro, gente muy lejos, gente de más de 10 años trabajando, hace más de 10 años sin trabajar y algunos con pocas perspectivas. También se han sumado miembros de la comunidad educativa de la provincia para mostrar su descontento por los recortes. Creo que la defensa de la universidad es una cosa que no atañe a una universidad en concreto y que todo aquel que quiera defender una educación pública, gratuita y de calidad tiene que estar allí protestando frente a los recortes que se están realizando que nos afectan a todos. También han estado los sindicatos y partidos políticos que han mostrado su descontento con el cerco y las medidas de seguridad con una veintena de policías. Esto no es así, esto es ni más ni menos que lo que ellos hacían, no es demostrar el descontento. Ellos pueden tener la razón de la ley, pero nosotros tenemos la razón de la palabra y la razón de los hechos, ¿no? Por lo tanto, Fabra debería de atender, lo mismo que el Partido Popular, lo que pasó el sábado en Madrid, debería atender la labor de la ciudadanía, ¿no? Además, también queríamos ser testigos de lo que para nosotros es una vulneración de los derechos de los profesores y de los estudiantes de esta universidad, que gracias al rector han visto sediada la sede que les pertenece también como suya, ¿no? Y por tanto, pues estar aquí, animar a la gente a que siga las manifestaciones, las reivindicaciones contra los recortes en educación pública y decirle a Fabra que efectivamente, y señalarlo, él es el responsable de todo este problema. Tras esta protesta, la plataforma en defensa de la enseñanza pública anuncia que continuará con las manifestaciones.